Hola amigos, ¿alguna vez has sentido la necesidad de persuadir a otras personas, bien sea porque eres una persona que trabaja de manera pública tratando de comunicar información o tratando de enseñar a algún grupo de personas, porque a lo mejor eres un profesor, porque a lo mejor eres un orador motivacional, porque a lo mejor eres una persona que se dedica a la predicación también de la palabra del Señor? ¿Alguna vez te has sentido la necesidad de poder llegar al auditorio y que éste te entienda, pero no solamente que te entienda, sino que además de eso pueda compartir el mismo grupo de ideas que tú tienes en tu corazón, que tú tienes en tu mente? Pues quédate conmigo para que podamos ver cómo es que este arte se desarrolla y cómo podemos hacer que la gente pueda captar nuestro mensaje, pero no solamente captarlo, sino ser persuadido por él. Vamos rápidamente a ello. Bien, la retórica aristotélica nos brinda un recurso que es increíblemente importante y que todavía al día de hoy en el pleno siglo XXI, luego de más de 2300 años desde que estos tres libros de la retórica se escribieran, todavía se siguen utilizando mucho y muchos oradores seguimos haciendo uso de este hermoso arte de la retórica, de este hermoso arte para la persuasión. Porque, claro, todos queremos primeramente ser entendidos cuando hablamos, cuando estamos ante un grupo de personas a quienes queremos comunicarle algún tipo de información. Pero no solamente queremos ser entendidos, sino que todos siempre tenemos la necesidad de que las personas compartan nuestro grupo de ideas, más aún cuando estas ideas son trascendentales. Y ustedes saben que yo me dedico no solamente en la parte secular a dar clases en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, sino que además de eso también me dedico a las conferencias y a las predicaciones de la palabra de Dios. Y por supuesto, estos recursos de la oratoria, estos recursos que le permiten a uno ser más efectivos para poder comunicar una cierta cantidad de ideas, se hace completamente necesario. O sea, no podemos prescindir de estos recursos que nos brinda la retórica, estos recursos que nos brindan el arte de la oratoria, que es un arte hermosísimo, es un arte, además de ser hermoso, muy amplio, que tiene muchas aristas y donde nosotros podemos ahogarnos en un mar, en el buen sentido, de información y de muchos saberes que se han venido postulando a través de la historia. Entonces yo quiero hoy compartir con ustedes este recurso aristotélico llamado la retórica, que fue escrito específicamente en tres libros, donde Aristóteles trata tres pilares fundamentales para que un orador pueda ser persuasivo, para que podamos llegar al público, para que nos puedan no solamente entender, porque no buscamos con ellos solamente que nos entiendan. Por supuesto que siempre será el objetivo primario de un orador el que la persona que está del otro lado le pueda entender el tipo de ideas que está comunicando y la manera en cómo las está comunicando. Y hasta sabrá que esto es un mundo muy amplio y según la personalidad de cada quien, según el tipo de estudio que cada quien tenga, según el tipo de tendencias ideológicas o de ideales que pueda tener, pues veremos que hay mucha variedad en la manera en cómo las personas se expresan e intentan llegar al público que está presente. Y esto siempre, por supuesto, va a ser algo sumamente interesante para los que nos ejercitamos en esta hermosa labor de comunicar ideas y de enseñar ideas. Y yo quiero que hoy estemos pendientes de estos tres pilares, de estos tres elementos, de estos tres fundamentos, que de alguna manera es donde se hunden las bases de la retórica aristotélica. Y vamos a hablar un poco sobre ellos de manera muy breve. Sin embargo, creo que aún en la brevedad que pueda hacer uso para yo poderles eh, de alguna manera informar lo que quiero informarles, creo que les va a ser bastante útil y seguramente habrán personas entre ustedes que querrán tener un conocimiento un poco más amplio, un poco más profundo, un poco más fuera de lo llano y de lo simple. Y bueno, allí tienen disponibles los tres libros de la retórica aristotélica, donde puede encontrar un mar de información que le va a servir mucho para el menester de este ejercicio tan hermoso. Vamos a hablar entonces de estos tres pilares. Estos tres pilares tienen que ver, número uno, con el ethos, número dos, con el pathos y número tres, con el logos. Ya vamos a explicar brevemente qué significa cada uno de estos pilares o cada uno de estos fundamentos y elementos y
Además de eso, veremos para qué sirven cada uno de estos elementos. Bien, la retórica aristotélica arranca hablando del etos. El etos es de la misma palabra griega de la cual se deriva la palabra ética. Esto es muy importante tenerlo presente desde el punto de vista de lo que es la concepción de este término, porque ya usted sabrá que el tema de la ética, el tema de la moral, el tema de cuáles sean nuestras, digamos, reputación delante de las personas, siempre va a ser un tema de suma y de suma importancia. Y de hecho, Aristóteles considera que esta es una de las partes, sin duda alguna, más importante dentro de todo lo que viene a ser el elemento discursivo de un ponente, del elemento discursivo de algún tipo de persona que está de alguna manera tratando de transmitir ideas. El etos, como les decía, es la palabra de donde deriva la palabra ética y tiene mucho que ver con la conducta, tiene mucho que ver con la ética del orador, tiene mucho que ver con el nivel de credibilidad que el orador puede tener ante el auditorio que le escucha. Es importante que quienes se vayan a subir a hablar de un tema determinado, bien sea una conferencia, bien sea una predicación, bien sea una clase universitaria, cualquiera sea el tinte que tenga el ejercicio oratorio que se vaya a desarrollar en un momento determinado, es importante que nosotros siempre tengamos bien fundamentado un etos, que podamos tener un etos que ya nuestra sola presencia sea tan imponente en el sentido moral, en el sentido ético, en el sentido de la buena conducta que se conoce de la persona, pero no solamente del sentido ético y la conducta, porque las personas también esperan que cuando se les va a hablar de un tema determinado, el orador, por supuesto, sea experto en el área o como mínimo una persona bastante conocedora del área, una persona que ya tiene un cierto trecho ya transitado sobre ese tema, donde ha dado infinidades, qué sé yo, de conferencias, infinidades de predicaciones, infinidades de clases, una persona que se ha dedicado profundamente al estudio de esos elementos y que sin duda alguna cuando habla con gran propiedad, habla con gran autoridad porque entiende perfectamente el tema y no solamente lo entiende, sino que además sabe comunicar el tema. Y esto es muy importante. Entonces, el etos viene a ser esa parte que habla de la reputación del orador, de la reputación en dos aspectos, diría yo. De la reputación en el aspecto, por supuesto, de lo que podemos saber del orador en términos de cuán experto o cuán conocedor es del área que está tratando de transmitir, y segundo, por supuesto, de la reputación en términos éticos. Es una persona ética, es una persona que tiene moral para decirme lo que me está diciendo, es una persona que además de hablar también su vida concuerda y tiene consistencia con las cosas que dice, o es simplemente un charlatán, es un majadero, es una persona que habla cualquier cantidad de cosas sin luego tener en cuenta este elemento que es tan importante. De manera que el auditorio, una de las primeras cosas que el auditorio va a buscar analizar en el orador, es a qué tipo de orador va a escuchar. No a qué tipo de orador va a escuchar en el sentido de qué tan bueno sea tratando de transmitir las ideas, no tanto en ese sentido, sino en el sentido de que las personas quieren tener enfrente a alguien que tenga un currículum bastante dilatado, alguien que tenga un currículum que esté bastante tendido hacia la experticia en esos digamos, elementos que por lo general trata dentro de sus clases, conferencias, predicaciones, etcétera. Y esto es una de las preguntas que por lo general las personas siempre se van a hacer cuando se van a encontrar ante un orador. Es una persona que maneja el tema, es una persona que está segura de lo que está diciendo, es una persona que además tiene consistencia lógica en términos conductuales, en términos de la facticidad de la conducta con lo que está diciendo. Esto ya tendría mucho más que ver con la parte cuando nos dedicamos a la predicación, ¿no? En la predicación, por ejemplo, de la palabra de Dios, es importante siempre que el pastor, que el maestro, que el que esté dictando la clase, bien sea dominical, la clase de teología, la clase o sencillamente la predicación dominical, la predicación que normal y regularmente tendemos a dar, el interlocutor, la persona, más bien el receptor, el que escucha, siempre está atento a tener presente el hecho de cuál es el nivel de ética que estas personas tienen para comunicar determinados tipos de ideas, como
Por ejemplo, si el predicador vemos que está hablando acerca de, por el ejemplo, del no robar, tener presente que quien nos está diciendo que robar es malo es una persona que no incurre en ese delito, es una persona que no ha sido inculpada en ese delito y que por ende pues tiene toda una autoridad moral para poder desarrollar el tema y para poder dirigir las ideas al auditorio. Esto es importante sobre todo en esta parte cuando nuestra retórica está abocada a la labor evangelista, a la labor de cuestiones morales, de cuestiones éticas. Es sumamente importante. Podríamos hablar en otros términos, por ejemplo, también de aquel que, por ejemplo, va a dar una clase de matemáticas, saber que este que va a dar una clase de matemáticas tiene una reputación ganada en el área. ¿Una reputación en qué sentido? Bueno, sabemos que es un buen matemático, sabemos que es un hombre que se ha dedicado, o una mujer que se ha dedicado fuertemente a las ciencias matemáticas, que ha estudiado profundamente, que tiene posgrados, que tiene especialidades y que tiene un currículum muy dilatado en este sentido, lo que le permite tener un cierto nivel de autoridad moral para poder dar cualquier clase, porque sabemos que, como dicen por ahí el dicho muy popular, no nos está metiendo gatos por liebre y que no es un pirata con un parcho y un lorito en el hombro, sino que es una persona que ciertamente maneja los conocimientos, es una persona que se sabe desenvolver en su área porque precisamente es el área en la que se ha dedicado y es el área donde su experticia se manifiesta de una manera tangente, de una manera tajante, perdón, de una manera que podemos palpar, de una manera que podemos observar de manera concreta. Entonces, este ethos viene a ser el primer pilar de una persona cuando intenta persuadir a otra. Las personas siempre se van a fijar en esa reputación que tiene el orador, siempre se van a fijar en ese currículum que tiene el orador, siempre se van a fijar en cuál es el nivel de conducta o el tipo o el carácter de conducta que ha tenido ese orador, porque eso siempre tendrá mucho que decirle al auditorio. Y este es el primer pilar. Vamos al segundo pilar. El segundo pilar tiene que ver con el patos. La palabra patos, como también la ethos, ya sabemos que son palabras que proceden del griego. Y esta palabra básicamente habla de la parte emotiva, emocional, sentimental, de las pasiones del orador. En términos antropológicos podemos hablar de las pasiones del orador en este sentido. Y estas pasiones tienen que ver con toda esa parte y todo ese material emotivo, emocional que tenemos todos nosotros los seres humanos dentro, porque todos los seres humanos tenemos algún nivel de emotividad, tenemos un nivel de sentimentalismo, tenemos un nivel de toda esta parte que es sumamente importante, porque ciertamente nosotros no somos puramente razón. De hecho, tendemos a ser más dirigidos muchas veces por los propios sentimientos que por la propia razón. Y esto ya esto es un problema que no vamos a tratar acá. Podemos tratarlo en otro espacio, en otro momento. Pero es importante que tengamos presente que cuando el orador va a expresar lo que vaya a expresar, si por ejemplo estamos hablando, me gustaría tomar acá el caso y la ilustración de un predicador. Un predicador, yo me dedico a la labor de la predicación de la palabra de Dios todas las semanas, doy clases de teología y sobre todo cuando estoy en la parte de la predicación, cuando estoy tratando de llevar un mensaje, cuando estoy tratando de exponer principios y valores del cristianismo, de la Biblia, uno siempre intenta que en la medida que uno va ya exponiendo esos principios y esos elementos de la moral bíblica, uno siempre intenta de alguna manera darle un poco de ceñirlo con un poco de histrionismo. Podemos hablar de un histrionismo, por supuesto, no este histrionismo exagerado que llega al punto de convertir a la persona casi que en una especie de Tarzán en el público o de persona salvaje en el público. No, un histrionismo que debe manejarse de una manera muy inteligente, muy moderada, donde si por ejemplo nosotros estamos hablando, por poner un caso, de la justicia divina, de la justicia de Dios, ese es un tema que por el propio contenido que le es pertinente a la constitución de ese punto, de ese tema, de esa idea, de esa doctrina, de ese dogma que está muy bien planteado dentro de las Sagradas Escrituras. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la justicia divina, pues cuando estamos hablando de justicia tenemos que hablar con un tono bastante contundente, bastante fuerte, mostrar una emotividad
que sea completamente consistente con el nivel de ideas que estamos tratando de comunicar. Por ejemplo, vamos a poner acá cualquier ejemplo. Si estoy hablando hablando del tema de la justicia, si estoy hablando de un punto de la justicia donde se incurre en los delitos que de alguna manera desdeñan y cercenan las posibilidades de vida de otra persona, pues en ese momento eso se dirá de una manera que se haga sentir en el auditorio como con una especie de rabia, como con una especie de melancolía a la vez. Podremos utilizar emociones como por ejemplo, no sé, bueno, les digo la rabia, podemos decir ciertas cosas con rabia, podemos utilizar emociones como por ejemplo también la empatía para aquel que ha sido agraviado, ser empático, sentirnos con el mismo dolor con el que él se siente, dice la palabra de Dios, que debemos llorar con los que lloran. Y este nivel de empatía tiene que ver con este cúmulo de emociones y de pasiones que tenemos los seres humanos y que podemos muy bien utilizar dentro de nuestros discursos, dentro de nuestros elementos retóricos para poder llegar al público de una mejor manera. No hay Esta forma siempre ha sido muy, pero muy utilizada dentro de la predicación en general, pero es algo que no solamente se debe usar dentro de la predicación, sino que se debe utilizar, y se utiliza mucho, por cierto, también dentro de los discursos políticos. Usted siempre verá un político que cuando está tratando, por ejemplo, el tema de la corrupción, lo va a decir con un tipo de cara que ya ha configurado previamente y deliberadamente, con un tipo de gesticulación que va a ser distinta a la que puede utilizar cuando va a tratar cualquier otro punto. Si está hablando de la corrupción, lo va a hablar con un sentido de impotencia posiblemente, lo va a hablar con un sentido donde también puede haber rabia, donde se puede sentir también empático, porque la corrupción por supuesto siempre tiende a afectar a muchas personas que no tienen culpa de la mala administración que un cierto grupo determinado de políticos puede tener en su gestión y en su agenda. Y por supuesto en los discursos políticos el político siempre es experto en el uso del patos, es experto en el uso de manejar las emociones. Si está hablando de un tema que produce injusticia, pues lo dirá con un tono de voz mucho más alto que cuando por ejemplo está hablando del amor. Si va a hablar del amor, no utilizará un tono muy exaltado, pero si está hablando de la injusticia, si está hablando de elementos o de eventos que de alguna manera vienen a desdeñar o vienen de alguna forma a hacer un agravio a las personas, a la integridad de las personas, se dirá con un tono mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más contundente, porque la transmisión de esa idea es importante y esa pura idea solamente transmitida de una manera que ya lo veremos en el logos, sin un elemento emotivo, no tendrá la misma fuerza, no tendrá el mismo impacto que sí podrá tener en el momento que se le añade la pasión de la emoción, el momento que se añade esta pasión de las emociones, del sentirme empático con lo que tengo que sentirme empático, del sentirme impotente con lo que debo sentirme impotente, de sentirme incluso airado con lo que debo sentirme airado. Y todo este manejo de emociones, por supuesto, tienen que ser de una manera muy inteligente y además moderada. Tampoco podemos llegar a los extremos. Parece que ningún extremo es sano. Esto hay que hacerlo de una manera muy moderada, pero que se haga saber. Que se haga saber y que se logre transmitir a través del cúmulo de ideas que estamos exponiendo en ese momento. Entonces, esta parte es muy importante y se considera que dentro de la retórica aristotélica estos dos elementos son los más importantes y son los definitorios para poder convencer a una audiencia. La parte del ethos, que tiene que ver, como le dije ya, con la reputación del orador, y esta parte del pathos, que tiene que ver con ese impulso y ese mover emotivo y pasional del orador en el momento que está tratando de indicar un determinado cúmulo de ideas. Y por último, el último pilar que tiene muchísima importancia en lo particular para mí,
Ciertamente el logos, aunque ha sido muy discriminado, aunque ha sido muy menospreciado y aunque se le suele dar mucha más importancia a la parte del ethos, a la parte del pathos, aunque sin duda alguna eso era lo que era más importante para Aristóteles, y para los que analizan y leen a Aristóteles de igual manera eso suele ser siempre los elementos más importantes. Sin embargo, el logos, que tiene que ver ya con la parte del discurso, tiene que ver propiamente con las ideas que estoy transmitiendo, tiene que ver con lo que estoy enseñando, tiene que ver con la información que estoy baseando sobre la mente de las personas que están presentes en el auditorio, tiene que ver con toda la parte de la argumentación lógica, del razonamiento, como ve, totalmente distinto a los dos puntos anteriores, donde por un lado estamos hablando de la reputación y la ética del orador, y por otro lado estamos hablando de las pasiones del orador, de las emociones del orador. Son dos cosas muy distintas a las razones que el orador va a presentar a través de determinados grupos de ideas que va a exponer en ese momento determinado. Entonces el logos tiene que ver con la parte argumentativa, con la parte del discurso propiamente dicho, de todas esas ideas que yo voy a vaciar sobre el auditorio y que son las que buscan de alguna manera, por supuesto, convencer a la gente de que las ideas que se están exponiendo son las ideas correctas, o de que sencillamente la información llegue, de que la información alcance el nivel de efectividad que hemos propuesto antes de la ponencia, que alcance para que la gente puedan llevarse esa información, puedan llevarla grabada en su mente y por ende darle el beneficio o darle todo el uso que le puedan dar para que puedan ser reproductores de esta información. Esta parte, como les digo, es la que menos suele tener importancia para las personas que estudian esta parte de la retórica, pero en lo particular yo considero que esta parte es tan importante como las dos anteriores, si no la más importante, porque tú puedes tener muy buena reputación, tú puedes tener muy buen manejo y control de las emociones cuando indicas ideas, pero si no dices nada, las cosas quedan sencillamente en eso, en la nada. Si lo que dices no tiene consistencia lógica, si tus argumentos no son desde el punto de vista lógico válidos, si lo que expresas no lo sabes expresar en palabras, sino que te vuelves te conviertes solamente en un juego de emociones y todo este tipo de cosas que ya hemos dicho anteriormente, pues entonces tampoco estaríamos transmitiendo ningún tipo de información. De manera que las tres pilares son sumamente importantes y creo que tienen que estar tomados de la mano los unos con los otros. Definitivamente tienen que estar tomados de la mano. Todos son importantes, a todos tenemos que dedicarle un tiempo de dedicación que sea lo suficientemente efectivo para que en el momento de nuestra ponencia podamos llegar al público, pero no podemos caer en la discriminación en la discriminación de alguno de estos pilares, diciendo esto es menos importante, aquello es más importante, etcétera. Aunque por supuesto que, como ya les dije al principio, se considera más importante la parte del ethos y la parte del pathos. Sin embargo, en mi concepción personal, en la manera en cómo yo he entendido las cosas y en la experiencia que ya tengo de hablar en público, pues el logos para mí es tan importante, si no más importante que alguno de los elementos anteriores, porque acá es donde está propiamente lo que se desea transmitir, aquí es donde está propiamente la información que deseamos vaciar sobre la gente, lo que necesitamos que la gente conozca y que la gente de alguna manera, en el caso de si estamos predicando nuevamente, tomo el caso de la palabra de Dios porque creo que es el caso donde mayor poder de preponderancia va a cobrar el tema del ethos y del pathos, pero sin embargo si nuestro discurso, porque el discurso bíblico es un discurso racional, es un discurso que contiene argumentos y artículos de fe que son sumamente importantes y que si no los conocemos podemos ser muy buenos en el ethos, podemos ser muy buenos en el pathos, pero si no tengo luego nada que decir desde el púlpito cuando me toca predicar un domingo, pues entonces la gente no se llevará absolutamente nada. O si por el contrario lo que digo no tiene nada que ver con la realidad bíblica y por el contrario me convierto en una especie de destructor de la verdad y comienzo a lanzar tiros al aire y buscando ver
de qué manera relleno un mensaje, como hay muchas personas, muchos predicadores que se dedican por falta de conocimiento a hacer malabares en el púlpito para ver de qué manera logran llegar a las personas, pero nunca logran llegar a las personas por muy buena reputación que pueda tener la persona, porque lo he visto, me he encontrado mucho con estos casos. Lo mismo me he encontrado también, lo podemos ver en la política de manera también bastante común, ¿no? Todas estas cosas suelen suceder mucho dentro de estos ámbitos, pero en especial y en particular en este ámbito que tiene que ver con el convencimiento de elementos morales, de valores, de ética y de todo este cúmulo de realidades que son sumamente importantes para la conducta humana y para todo lo que nosotros vamos a hacer. Yo espero que esta pequeña información que les he brindado el día de hoy haya sido de su, no solamente de su interés, sino que haya sido también de su conveniencia, y espero que bueno, podamos seguir avanzando un poco en este tema y ir dándole mayor forma a cada uno de estos elementos.